Y como os decía hace un ratito, se sienta con nosotros ya Miguel Álvarez, perdona, Sí. pongo un ángel que no toca hoy. No. No, porque además eres un poco demonio, ¿verdad? Para algunas administraciones. Sí, creo que sí que estoy catalogado con ese concepto. No es el caso aquí todos los que venís sois amigos. Él es delegado sindical de CGT y miembro del movimiento Viernes Negro de Burgos. Ya hemos estado en alguna otra ocasión con vosotros, contigo, para hablar de esas denuncias que desde la función pública, desde los trabajadores públicos, realizáis, en este caso, en el seno de la Junta de Castilla y León, en el seno de la Administración Regional, y hoy ha llenado la mesa con un montón de papeles, y a mí me gusta, cuando la gente viene con documentos, ya no es yo y mi opinión, sino es yo, mi opinión, y documentos para hablar de un tema que habéis llevado de nuevo, pues una nueva denuncia de estas que venís sacando de manera periódica, en este caso en relación con un código de austeridad un poco extraño. Sí, un poco extraño. Bueno, nosotros una vez que hemos conocido ese código de austeridad, ya no le llamamos código de austeridad, le llamamos libro de privilegios de altos cargos. Porque, bueno, la denuncia esta la hicimos el día 6 de noviembre, le hemos mandado una carta de denuncia queja a Juan Vicente Herrera, en la cual exponíamos un poquito las presuntas irregularidades que se pueden cometer con este código de austeridad, llamado libro de privilegios para altos cargos, porque es que es un auténtico libro de privilegios. Vamos a contextualizar, si te parece, estamos hablando de un código de austeridad de la Junta de Castilla y León para sus altos cargos, es decir, para los miembros del gobierno, y también, bueno, pues para los subdelegados, por ejemplo, ¿no? Los presidentes de algunos consorcios o de algunas de esa administración B, que muchas veces se llama. Sí. Es decir, se ha creado un código para que no nos llegue la austeridad solo al ciudadano en forma de recortes, sino para que también los altos cargos se aprieten un poquito el cinturón y, yo qué sé, no tengan el privilegio de tener que ir siempre en primera cuando van en avión o cuando van en coche, pues puedan ir con el coche oficial a comprar el pan. Se ha intentado, de alguna manera, hacer que ese libro, que no solo es de austeridad, que también se supone que vela por unos valores de transparencia y de objetividad, etcétera. Esta es la intención, y de hecho hace bien poquito, creo que fue en octubre, y tú te sabrás mucho mejor las fechas, se renovó el compromiso y se añadió alguna cosita más. Este es el libro y ese era el objetivo, ¿no? Sí, el objetivo, digamos, era poner coto a unos desmanes que, bueno, pues que eran incontrolables. Entonces, Juan Vicente Herrera, en septiembre del 2011, cuando hizo el discurso de investidura, proclamó ante todos los procuradores que se iba a crear este código de austeridad para normalizar las actuaciones de estos altos cargos, ¿vale? Una de las cosas que llamó la atención, y lo dijo públicamente, era que únicamente iban a disponer de coche oficial todos los miembros del Consejo de Gobierno, es decir, los 9 consejeros y él, es decir, 10 coches oficiales. Claro, esto, como siempre, la realidad después hay que comprobarla. Entonces, nosotros a Juan Vicente Herrera le tenemos que decir que ha mentido una vez más. ¿Ha mentido por qué? Porque una vez aprobado el Código de Austeridad, que se aprobó el 29 de septiembre del 2011, bueno, se aprobó entre amigos, porque el citado Código de Austeridad, que se aprobó teóricamente el 21 de septiembre del 2011, no ha sido público hasta que el movimiento Viernes Negro hemos hecho 2 denuncias sobre ese código de austeridad, hemos pedido por activa y por pasiva al procurador, a la misma administración que nos lo facilitara, y en julio del 2015 nos hicimos con este código de austeridad, que una vez que lo hemos visto, le hemos pasado a llamar libro de privilegios de altos cargos. Entonces, ahí fue cuando nos dimos cuenta que, claro, que lo que había prometido a los procuradores de que únicamente iban a tener coche oficial 10 personas, pasa a tener ese código al menos 104 personas, 104 altos cargos. Y esta cifra puede aumentar, porque ahí pueden también utilizar este coche, este vehículo oficial y estar amparados por este código de autoridad muchos altos cargos de la administración que llamamos B. Para que la gente lo entienda, hay una administración general de la Junta de Castilla y León, que son las distintas consejerías con sus órganos, etcétera. Pero después hay una serie de entes que son empresas públicas, fundaciones públicas, que se mantienen con fondos públicos de la Junta de Castilla y León. Y es que miras la página web de muchas de esos entes y no conseguimos saber qué personas dirigen esos entes, cuántos hay, cuántos directores generales, si hay un gerente. Es decir, que entonces la cantidad de personas de altos cargos que hay en esos entes muchas veces es casi imposible saberlo. Entonces, este código de austeridad se transforma, ya te digo, en un libro de privilegios, porque tienes, en fin, comentabas, por ejemplo, el tema de poner coto a ir en clase primera cuando altos cargos viaja. No, esto lo pone, pero claro, siempre pone una coletilla. No obstante, podrán
podrán ser autorizados por el consejero de turno, aquellos altos cargos, para ir en primera a ciertos desplazamientos. O sea, que el código regula todo lo que no se puede hacer y admite excepciones. Claro, es lo mismo que te ponía lo de los coches, pone únicamente son los del Consejo de Gobierno, pero aquellos que residan fuera de la provincia de Valladolid también podrán utilizar el coche público para su fin privado, que es transportarles diariamente de su lugar. Claro, luego alguien diría, con más o menos razón, ¿no? Al final, si tienes que desempeñar tu tabalea en una ciudad que no es la tuya, tampoco sería lógico que te toque pagarte a ti de tu bolsillo ese desplazamiento. Tenemos la opción, como en el Congreso de los Diputados, ¿no? En la que se te paga una dieta para que tengas una vivienda ahí, o si no quieres tener una vivienda, hagas tú el desplazamiento, pero al final hay algún gasto, sea como sea, hay algún gasto. Pero vamos a ver, vamos a partir del hecho. Primero, estos altos cargos, estamos hablando que ganan una media de 65.000 euros al año, ¿vale? Hasta hay que sumarle los gastos que generan en dietas, es decir, de manutención, que, bueno, el alojamiento, lógicamente, dormirán en un hotel, pero la manutención, la mayoría de los casos, van a actos que están invitados, es decir, que la dieta de manutención se la dan sin haberla gastado. Y después hay unas gratificaciones, lo que vulgarmente llamamos entre los empleados públicos bufandas, que eso tiene una opacidad total, nadie sabe. Bueno, se ha hablado de cifras en algunos medios, pero nadie sabe cuánto es. Entonces, estamos hablando de esos 65.000 euros, hay que gastar las dietas más las gratificaciones. Es decir, como yo le hice una pregunta a la viceconsejera de la Función Pública recientemente, que tuvimos una entrevista, le pregunté, digo, vamos a ver, ustedes están hablando de austeridad, de transparencia y de ejemplaridad, que es lo que este nuevo gobierno quiere transmitir a la ciudadanía. Y yo le pregunto, ¿cómo encaja esto que el Código de Austeridad permita que, por ejemplo, Virginia Arnaiz González, que es la jefa de gabinete de Juan Vicente Herrera, que vive aquí en Burgos, venga un coche de Valladolid a buscarla, se va a Valladolid, trabaja, viene el conductor a traerla a Burgos y se vuelve a marcharse conductor a Valladolid? Esta señora se gasta simplemente en el uso de este coche unos 100.000 euros al año, porque claro, este conductor tiene su sueldo, el mantenimiento del coche, el gasto de combustible, y además este conductor de altos cargos se ha denunciado en distintos medios que ganan entre 35.000 y 40.000 euros en gratificaciones aparte de su sueldo. Entonces, ¿cómo encaja eso? Claro, la buena señora, la buena directora, viceconsejera, me comentó, no hombre, es que vamos a ver, las grandes empresas cuando contratan altos cargos tienen que darles incentivos. Entonces, a lo cual yo le respondí, primero, la Junta de Castilla y León no es una gran empresa. Segundo, esas personas son servidores públicos, vienen a la administración a servir y no a servirse. Tercero, creo que tienen ya un sueldo bastante bueno que pueden vivir de él. Y cuarto, si no quieren el puesto, que no lo cojan, que desde luego hay muchos empleados públicos que tienen capacidad y conocimientos para desarrollar ese puesto y no hacer gastos innecesarios. Yo fui ese día a entrevistarme con ella y llevé mi coche y pagué mi gasolina. Y podría haber utilizado un coche oficial, porque me citaba un organismo oficial. Con 100.000 euros te va a comprar un piso y ponerle allí. Claro. Hombre, yo, con esto de las dietas, que como sabes, se ha hablado mucho, quizás por otra administración y por otro tema, ¿no? Pero sí que es cierto que nos podremos discutir si los sueldos son bajos o altos, y de esto podríamos tener y hablar largo y tendido sobre ello, pero evidentemente el sueldo es íntegro para cada uno. Es decir, si el sueldo que tú cobras es para ti y luego si te obligan a desplazarte, a partir de ahí tendrás que pedir dietas o lo que sea. Yo sí que estoy de acuerdo en que, hombre, desplazamiento en coche oficial es 100.000 euros al año. Es más caro el collar que el perro, sobre todo una persona que cobra 65.000, como bien has dicho, ¿no? O sea, no sé si es exactamente el sueldo de Virginia, pero... Sí, bueno, más o menos. Pero en cualquier caso no van a ser los 100.000 euros que comentáis que se gasta en transporte. Es decir, sí, evidentemente algo hay que hacer. De alguna forma hay que darle, no 6 vueltas a esto, porque no puede costar más desplazarse que lo que cuesta el puesto de trabajo. Nosotros en esta denuncia hemos dicho que la Junta, en estos 4 últimos años, que tienen un código, lógicamente antes del 2011 no había ningún código. Los desmanes que se han podido cometer, evidentemente no lo sabemos porque ahora no hay transparencia, antes no había nada porque no había código. ¿Quién controla este código? Bueno, este código, vamos a ver, el código dice quién lo tiene que controlar y dice taxativamente la intervención general de la Administración y que se tiene que realizar a través de las intervenciones delegadas en las distintas consejerías. Bien, hasta aquí perfecto, la Administración está dotada de unos organismos de control ágiles, porque hay muchas personas, pero claro,
vamos a introducirnos un poco en la intervención general. Si vemos los puestos que tiene la intervención general, pues nos damos cuenta que todos los puestos directivos, es decir, altos puestos dentro de esa dirección que son ocupados por empleados públicos, esas personas están todas en libre designación. ¿Qué significa esto? Para que el ciudadano lo entienda, una libre designación significa que se publica en el Boletín Oficial de Estado que se oferta una plaza libre de designación. ¿Quién puede concursar a esa plaza? Cualquier empleado público que tenga la titulación requerida para ese puesto. ¿A quién eligen? Como es una elección discrecional, eligen al afín al partido. Lógicamente, no van a elegir a alguien que sabe que es contrario en ideas y en formas de actuar a los dirigentes políticos. Entonces, esos puestos son puestos a dedo, son puestos políticos. Pero ahora bajamos un escalón más abajo. Técnicos e interventores, que son los que están a pie de calle o a pie de organismo controlando ese organismo. ¿Quiénes ocupan estos puestos? También son empleados públicos, pero aquí tengo la RPT, hay infinidad de puestos. La gran mayoría de estos puestos están ocupados en otra figura administrativa que se llama Comisión de Servicios. ¿Qué significa esta figura? La Comisión de Servicios legalmente dice que tiene que ofertarse y hacerse un puesto, ofertarse y cubrirse un puesto en Comisión de Servicios cuando hay una urgente necesidad. Estamos hablando que la gran mayoría, en torno al 70-75% de estos puestos técnicos y de interventores están ocupados en comisión de servicios y que llevan del orden de 7 años que no hay ningún concurso. Es decir, no ha tenido la posibilidad los empleados públicos no afines al gobierno de ocupar esos puestos por sus capacidades y sus méritos. No, están ocupados también a dedo. En definitiva, la imparcialidad, la objetividad y la independencia, que son los pilares de la administración y de cualquier empleado público, aquí se tuercen desde el momento que todos estos empleados están al libre capricho del jefe de turno. Si tú haces un informe que me molesta, al día siguiente te vuelves a tu puesto, con lo cual pierdes una remuneración importante del sueldo que tienes. Entonces, claro, ¿qué hacen? Pues lo que le mandan, ni más ni menos. Bueno, de entrada ya, con el planteamiento del propio Código de Austeridad, con las excepciones, ya es difícil que haya un incumplimiento, por decirlo así. De hecho, en alguna de los escritos que habéis presentado, en el que planteáis que se usan los vehículos para viajar, etcétera, eso ya lo recoge el código, con lo cual todo sí. correcto. El control, ya nos dices que bajo vuestro criterio es un control de afines, de gente afina al partido. Nos quedaría la tercera pata de este invento, que son las sanciones. Si alguien llegase a incumplir, parece difícil, porque el código es abierto y porque el control quizás no es todo lo férreo que debiera. ¿Qué pasa si se incumple este código? No, vamos a ver, en el código no existe ninguna sanción. Pero antes de entrar a las sanciones, puntualizarte un poquito. Cuando hablamos de que el año pasado, en esta legislatura, se han gastado más de 20.800.000 euros, aproximadamente, de ahí para arriba, porque no hay transparencia y no podemos saberlo, pero aproximadamente esa cantidad. Estamos hablando... ¿Esa cantidad, perdona, en qué? En vehículos, exclusivamente en vehículos oficiales. Estamos hablando exclusivamente de traslados de altos cargos de su domicilio a su lugar de trabajo y de ese trabajo a su domicilio. No estamos hablando de los viajes institucionales que tienen una reunión en Bruselas o tienen una reunión en Madrid y tienen que ir a un alto cargo. No, estamos hablando exclusivamente de uso público, o sea, de un uso privado para irte de tu casa al trabajo con un medio público. Y estamos hablando de otro elemento muy importante. Todos sabemos que Castilla y León tiene muchos pueblos y muchos municipios, llega el verano y cuando son las fiestas patronales verdaderamente se produce una procesión de vehículos oficiales hacia las fiestas patronales de los pueblos y van altos cargos en su coche oficial con su conductor, lógicamente con su dieta, con sus gratificaciones porque van en sábados y domingos. ¿A qué van? A hacerse ver, van a estar en la procesión detrás del santo, simplemente no van por cuestiones técnicas. Y estamos hablando de muchísima... Sí, pero de muchísima gente que vayan en su tiempo libre, si son cargos del partido, que vayan, pero que no vayan con fondos públicos a hacer un acto de propaganda del Partido Popular, que no, o del gobierno que sea. Entonces, ahí es donde decimos. Ahora te respondo al tema de... Espera, que yo, claro, hablas y entonces yo rápidamente cojo Perfecto. Dudas y cuestiones. Habláis de 20.800.000 euros en gasto de vehículos. ¿Cómo habéis contabilizado esto? ¿Dónde está...? Pues bueno, vamos, nosotros hemos visto que al menos hay 100 altos cargos que pueden acogerse a este código de austeridad, ¿vale? Entonces, hemos calculado que como mínimo la mitad viven fuera de Valladolid. Entonces, lógicamente van a utilizar un vehículo. Entonces, teniendo en cuenta
el mantenimiento del vehículo, el gasto del sueldo del conductor y las gratificaciones, que es la mayor parte. Estamos hablando de 35.000 a 45.000 euros que cobran estos conductores. Entonces, estamos hablando de un gasto medio aproximadamente de 100.000 euros por vehículo. Entonces, de ahí no salen estas cuentas. Claro, estamos hablando en cualquier caso de una estimación. Es una estimación, lógicamente, como no existe transparencia en este tema, nosotros pensamos que puede ser eso e inclusive más. Entonces, claro, es que no debería poder acceder es que a no, ese documento. En ningún sitio oficial de la Junta... En las partidas presupuestarias, No, es que mira, es que este código, igual que la ley de transparencia aprobada por la Junta de Castilla y León, dice que los altos cargos tienen que hacer una declaración de bienes cuando acceden a esos cargos. A día de hoy, en ningún sitio oficial de la Junta existe ninguna declaración de bienes de ningún alto cargo. Entonces, ¿para qué sirve un código de austeridad? Lo que decías tú, ¿cómo se sanciona las disfunciones de este código? Claro, es que ya me parece difícil que se pueda sancionar, dado que el código es abierto y dado que, salvo vuestro criterio es que el control está hecho por afines, con lo cual, incluso incumpliéndose, tendrías que pasar por ese control. Pero pasando todas esas fases, ¿qué ocurre si alguien utiliza el vehículo en lugar de para ir a su casa, para ir a hacer la compra de Navidad, por ejemplo? Pues puede darse el caso, de hecho sí, pero ¿qué pasaría? No, nada, porque el código no prevé ninguna sanción, ninguna degradación de puesto, ninguna, que tenga que cesar. Vamos a poner un ejemplo muy claro. El consejero de Presidencia, José Antonio Santiago Juárez, tenía un vehículo, era consejero en la anterior legislación, y ahora sigue siéndolo, tenía un vehículo particular. En el año 2000... ¿Vehículo particular? Perdón, un vehículo público, ¿vale? Coche oficial. Un coche oficial, para que nos entendamos. Entonces, en junio del 2013, en distintos medios de comunicación salió publicado que su esposa, que sepamos no es alto cargo de la Junta de Castilla y León, usó ese vehículo público para desplazarse de su domicilio durante una serie de meses a una clínica privada de Valladolid. Claro, por supuesto, utilizó el vehículo con su conductor y con los gastos derivados. Era notorio, él no lo negó, no puso ninguna demanda a ningún medio de comunicación, es decir, que se produjo ese hecho. No pasó nada. Es más, le han dado una consejería y ahora con mucho más poder. Ese es el premio. Quizás el código es eso, es simplemente una serie de pautas de buena conducta a las que se invita a los responsables, a los altos cargos, responsables del gobierno, pero sin una, digamos, sumisión a una ley, por decirlo así, sin estar comprometidos a una ley. No, o sea, vamos a ver, es que... Una declaración de intenciones, por decirlo así. Es que fue gracioso, aquí tengo la carta cuando nos remitió José Antonio de Santiago Juárez, nos remitió este código, y dice taxativamente en uno de los párrafos, dicho código, en el momento de su aprobación, se notificó únicamente a todos los altos cargos. ¿Qué significa esto? ¿Que no se notificó esto a la intervención general? ¿No se notificó a los procuradores de los distintos partidos? Pero como elemento de control, entonces, al menos como elemento de control... Claro, por lo menos a la intervención general. Entonces, ¿qué control si él dice que no se notificó a nadie más? Entonces, claro, es un código de austeridad o libro de privilegios secreto. Entonces, bueno, se hace entre amigos y si no te gusta, pues como los hermanos más, te doy otros principios, no pasa nada. Como no es público, pues nadie puede alegar que esté mal. Pero es inmoral, lo primero es inmoral. Bueno, lo tenemos público y además creo que se ha publicado en el boletín de la comunidad. Sí, ¿no? Sí, ahora este año, pues bueno, pues después de nuestra denuncia e insistencia, pues se ha hecho otro nuevo código que pomposamente le nombran como renovación y ampliación del Código Ético y de Austeridad de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus entes adscritos. Es decir, todas las empresas públicas y fundaciones. Y claro, y ahí aparece, cuando habla de altos cargos, habla de otra figura, no reglamentaria, que es asimilados. ¿Qué es asimilados? ¿Cómo podemos decir que un alto cargo de un ente público es asimilado a un director general? Si lo primero es que no sabemos cuántos de parecido, ¿eh? Claro, ¿no? Sí, pero ¿cuántos altos cargos tiene? Si muchas veces no lo sabemos, no podemos saberlo. Bueno, Miguel, muchos temas dentro de un mismo concepto, muchos temas los que hemos tocado. Yo te invito a que nos veamos en el futuro, que seguro que tenéis muchísimas cosas en marcha, pendientes, y seguís ahí peleando, pues, literalmente peleando entre documentación, que no es fácil muchas veces dar con ella. Y es raro, ¿no? Porque uno piensa que dentro de la administración
es más fácil el flujo de información, todo lo contrario, ¿no? No, nosotros desde que empezamos a hacer denuncias han sucedido varias cosas. Primero, la página web de la Junta donde podíamos obtener datos se transformó totalmente opaca, se pasó a una opacidad total, no conseguíamos documentos, aunque te ponía que estaban, pero te pone un mensajito que no está operativo y no te lo da. Y después, también es una cosa que te tengo que agradecer a ti y a este medio, Canal 54, es que hemos dejado de ser visibles, nos han amordazado, es decir, los medios de comunicación locales, por ejemplo de Burgos, salvo vosotros, le mandamos esta denuncia y nadie publica absolutamente nada. Y otros medios de Castilla y León, lo mismo. Entonces, por suerte, esta vez la cadena SER, igual que vosotros, le ha dado un poco de publicidad a esta denuncia. Y por fin, los partidos políticos se han puesto las pilas y van a empezar a hacer, respecto a este código de autoridad, preguntas parlamentarias, a ver qué pasa con este código, el cumplimiento, por qué se les permite estos privilegios. En vez de ser austeros, son privilegios. ¿Cómo se consiente esto? Entonces, bueno, pues agradecerte a esta cadena y a ti particularmente, sí. Bueno, pues que nos dejéis esta ventana, aunque sea pequeñita, para poder plasmar estas disfunciones que tiene la administración. Y corta que se nos hace porque nos tenemos que marchar ya. En cualquier caso, te lo agradezco y nos seguiremos viendo. Pues seguiremos intentando denunciar las disfunciones de la Junta. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y en nada continuamos aquí. ¿De qué te quejas?